Continuamos con la última conferencia. Por favor, por favor, por favor. Continuamos con el desarrollo de la jornada, con nuestra última conferencia. José Luis, por favor. La última conferencia de las jornadas, por favor. Por favor. La última conferencia de estas jornadas correrá a cargo de José Luis Lara Heredia, empresario nacido en Algeciras, que cuenta con experiencia de 12 años y la dirección de más de 300 conciertos. Aficionado al flamenco y asiduo a los focos de este arte en el campo de Gibraltar. Por favor. En 1986 crea la primera fiesta de la bulería Ciudad de Algeciras y la organiza durante 10 años y promociona hasta 2010 festivales flamencos de carácter altruista en distintas ciudades de Andalucía. En 1994 impulsa la creación del monumento a Paco de Lucía en su ciudad natal. En 2010 organiza el concierto de Paco de Lucía en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera con la asistencia de 6.000 personas, siendo el concierto del maestro al que más público asistió en toda España. A partir de ese año comienza su dedicación en exclusiva a la creación y a la producción de eventos musicales y artísticos, organizando el homenaje a Remedios Amaya y 6 festivales flamencos galardón Palma de Plata en el Teatro Municipal Florida de Algeciras. Es el promotor empresarial del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía que promueve el Ayuntamiento de Algeciras desde 2014. Ha trabajado con importantes artistas y hoy nos hablará de la importancia que tiene, el importante papel de los festivales dentro de la promoción del flamenco. Disculpa, José Luis, por el retraso. Gracias y gracias por estar en esta jornada. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todos, sobre todo a María, a Rosabel por el cariño que le pone a todo, a Javier, que es el promotor de todo lo que se hace en el centro documental, a Miguel Vega, que en todos los ayuntamientos debería haber un Miguel Vega. Muchísimas gracias a la Delegación de Cultura, a todos sus participantes y en especial a Pilar Pintor por esta jornada. Y sobre todo gracias al Ayuntamiento porque es consciente de todo lo que se hace en torno a la cultura y demás, pues por supuesto que es muy importante, como bien decía Juanjo Telle. Juanjo Telle ha terminado diciendo pues que la cultura es, como sabemos todos, es muy importante. Además lo hemos tenido muy claro con la pandemia, cuando hemos estado estos meses de pandemia. Las plataformas digitales de televisión, de música, han tenido picos impresionantes.
Y Algeciras se están haciendo muchas cosas. Y yo digo, como he comentado por ahí, yo no entro en temas políticos y nada, pero voy a leer un poco los temas culturales en lo que a mí respecta de conciertos que ha habido en julio y agosto de este año. Han actuado en Algeciras Manuel Carrasco, el Ballet Flamenco Andaluz, Israel Fernández con Diego del Moral, el espectáculo Paqueando con José Mari Bandera y Diego Amador, el concierto de Juan Luis Montoya, el de Alain Pérez. Hemos tenido a Noelia Sabarea, a José Manuel León, a Mónica Bellido, al Arrebato. Hemos tenido al Comandante Lara, un musical infantil basado en la película Coco, a Medina Zahara, en un concierto de Niña Pastori, un concierto en el Algeciras Music Party de músicos algecireños. Hemos tenido el Good Side de Queen, que es el homenaje a Queen, que es un espectáculo fuera de lo normal. Hemos tenido otro musical basado en Disney, de ellos aprendí. Hemos tenido a Los Morancos y el colofón fue Manolo García. Yo creo que pocas ciudades como Algeciras pueden presumir de esta oferta cultural. Y todo esto lo he traído a colación porque el otro día leí en una de las redes sociales que en Algeciras no habían conciertos, y lo hay. Y no lo defiendo ni desde el punto de vista del ayuntamiento, lo defiendo desde el punto de vista de personas que se preocupan por la cultura. Porque la cultura, por supuesto, que es la poesía, la literatura, todo. Pero en Algeciras hay muchas asociaciones que llevan el nombre de cultura y no hacen nada de flamenco. Y el flamenco es cultura. Hay que apostar también por el flamenco. Y si hacen cosas, las suele hacer la Peña, la Sociedad del Cante Grande, que es quien suele hacer todos estos temas. Así que, bueno, os digo que quien crea que va a oír algo parecido a lo que ha hecho Teller, se puede levantar y irse, porque esto no es una conferencia. Esto va a ser una charla, además cortita, y os digo que en cualquier momento que alguien quiera comentar algo, preguntar algo, puede hacerlo. No hay que esperar al final y demás. Y yo estoy ahora mismo como Rafael de Paula. Rafael de Paula en el año 84-85 toreó una corrida de toros en las ventas y estaba el rey, don Juan Carlos I, y en la tradición taurina pues el primer toro se le brinda al rey. Y se vio en televisión y le dijo al rey, dice: Majestad, le brindo la muerte de este toro y le pido por favor que me desee toda la suerte del mundo para lo que tengo ahí detrás. Y se veía un toro impresionante. Pues igual estoy yo ahora mismo, muy nervioso y muy asustado. El título de la charla, de la charla esta coloquio, es el papel de los festivales dentro de la promoción del flamenco. Podríamos acabar en 5 segundos, decir que la promoción ha sido impresionante. El flamenco de ahora no lo entenderíamos sin los festivales flamencos que hemos tenido y que han acontecido. Pero para todo esto voy a desgranarlo un poco, nos vamos a ir un poco más atrás. El flamenco, como todos saben, todos los que hay aquí, que son bastante buenos aficionados y algunos muchísimo mejor que yo, el flamenco es como, yo pienso que es como un vaso de una batidora en el que, bueno, pues había una música que era andaluza, pero luego por Andalucía han pasado muchísimos pueblos, tenemos muchísimos, han pasado, pues como tengo aquí anotado, los tarteses, la cultura tartésica, la fenicia, la romana, la visigoda, la cristiana. Y hay dos culturas que yo creo que han sido muy importantes. También la judía pasó por aquí. Pero yo creo que el mundo, la cultura árabe, le dio todavía una connotación más a la música. Y luego, nosotros los gitanos, yo creo que el flamenco, hay quien dice que el flamenco de los gitanos, mentira. El flamenco es una música que existe. Y nosotros no aportamos nada, yo creo que le dimos nuestra forma, el gitano siempre ha cogido la música y la ha adaptado a su forma, pero aportación poco, bueno, tuvo seguramente alguna aportación, porque os recuerdo que los gitanos vinimos en masa desde la India, llegamos a Centro Europa, y de Centro Europa pues se fueron repartiendo, nos fuimos repartiendo, y algunos pues llegamos a España y otros incluso a la península, a lo más baja, a la parte más sur de Andalucía. Y ahí existía ya esa música y luego pues lo fuimos adaptando. Además voy a poner un ejemplo. Yo participo en varios chats de WhatsApp, en el que hay muchos que somos gitanos, otros que no. Y el otro día una chiquilla pequeña con 7 años felicitaba a otra persona
y normalmente se felicita, pues, cumpleaños, feliz. Esta niña lo hacía por tango, decía, feliz cumpleaños te queremos dar. Y este ejemplo se puede llevar perfectamente a lo que ha sido el gitano. Llegó, vio esa música y la adaptó. Como bien sabéis, al principio, pues al pueblo gitano se le dio bastante cancha, sobre todo los reyes, lo consideraron como un esnovismo, algo que caía muy bien. Pero no sabemos por qué, pues los reyes católicos le caímos mal y, como bien sabéis casi todos, pues nos mandaban a cortar las orejas, a la segunda detención nos mandaban a galera y demás. Y este tema, que bueno, entre comillas y entre paréntesis, cuando yo oigo en televisión el tema de la memoria histórica y que sacan gente de los panteones, yo siempre pienso, digo, jo, deben de haber seguido para atrás y haber sacado también a los reyes católicos y a más gente. Pero bueno, esos son temas que ahí yo no entro. Y entonces, pues esta música nos hizo, era una música un poco hermética, era una música que estaba dentro de la familia y claro, quien quería oír esa música, pues era difícil acceder a esta. Yo no digo que los que cantaban en esa época solamente fueran gitanos, había artistas o cantaores, porque artista todavía esa palabra no existía. Y entonces, este tipo de música, el cantaor o la persona que lo hacía descubrió en un momento dado que la gente quería oírla, y al quererla oír vio que podía ser incluso una forma de ganarse la vida. Y entonces pues fueron apareciendo, se fue vendiendo el flamenco, y entonces llegamos a la edad de oro del flamenco. Esta edad de oro suele estar entre el año 1860 a 1920. Y este flamenco pues se incorpora a la guitarra, se incorpora al baile y se ve que es algo mucho más grande. Es una música a lo mejor de más minoría, pero se ve que es una música no comparable en ese momento con la música clásica, con otras músicas, pero que se podía identificar perfectamente con una parte de la población y demás. Voy a ir un poco más rápido porque vamos un poco mal de tiempo. Luego aparece una época en el flamenco que está entre 1920 y 1955 que le llaman la época de la ópera flamenca. Yo la primera vez que oí lo de ópera y flamenco no me cuadraba, y entonces pues me documenté, y Ramón Soler, que es otro personaje que aunque no es de Algeciras está muy vinculado a nuestra ciudad, inmediatamente me lo explicó. En esa época, al decir ópera, cualquier espectáculo que llevara la palabra ópera tenía unas subvenciones, unas ayudas o menos problemas, con lo cual fue muy fácil, cualquier persona que quería hacer algo ponía ópera flamenca, y entonces se le quedó ese nombre. En esa época pues estaban artistas como Cepero, Vallejo, Marchena, el Niño de la Puebla, el Niño de los Peines, el marido Pepe Pinto, el Cojo de Málaga. Esos fueron los artistas más importantes de la época, además de Juan Valderrama. Juan Valderrama fue un artista muy grande, muy vinculado a la ciudad, se ha explicado en estos días, porque estos días han habido conferencias no interesantes, interesantísimas, y estuvo muy vinculado a Algeciras, como bien decía Juan José, por la familia Marín, y entonces pues a través de eso pues se llevó a uno de los artistas más grandes que ha dado la guitarra a nivel mundial, que se llama Ramón de Algeciras. Ramón me contaba que él me contaba muchas historias, y me contaba sobre todo que en esa época empezaron ya a venderse, por supuesto, los espectáculos, y Juan Valderrama hacía una gira, pero hacía una gira que iba por toda España. Empezaban en un pueblo, por ejemplo, venían a la provincia de Cádiz, venían en un autobús todos, que además malvivían en el autobús, y entonces empezaban, por ejemplo, en Cádiz, pues iban a Jerez, al día siguiente Cádiz, al día siguiente La Línea, Algeciras, y seguían para arriba. Y Ramón siempre me comentaba que Juanito Valderrama, el fenómeno fan, empezó prácticamente con él. Un mes antes tenía todas las entradas vendidas de todos sitios. Pero me contaba Ramón que le decía Juanito Valderrama, decía, Ramón, llamamos para tu pueblo. Y decía que durante muchísimos años el único sitio donde no se acababan las entradas era en el Casino Cinema. Y Ramón, el pobre, pues, hombre, esas cosas
le dolían y demás, pero bueno, también tiene su explicación. Algeciras en esa época era una época que crecía, de mucho público, que venían de fuera, como antes explicaba Juanjo, y era normal. Luego de esta época también de la ópera flamenca tenemos una pareja que fueron Manolo Caracol y Lola Flores, que fueron también algo muy, muy importante y fue imprescindible en esta época. Por lo visto, esos espectáculos, que ya me hubiera gustado verlos, fueron de lo más importante. Y conforme vivían iban terminando este tipo de espectáculos, porque fueron decayendo y demás. Bueno, también tenemos en esta época un grupo que lo han nombrado antes, que es el grupo Los Gaditanos. Los Gaditanos eran, como bien saben, un personaje imprescindible en la historia de Algeciras, que es Flores el Gaditano, que aunque se le reconoció en los últimos años muchísimas cosas, era un hombre con para mí un intelectual de la época. Flores el Gaditano podía haber nacido en Estados Unidos, en cualquier sitio, y hubiera sido porque es que era poeta, escribía bien, cantaba bien, era un gran músico, lo tenía todo, y luego tenía una versatilidad, era un hombre extraordinario. Y él hizo un grupo que se llamaba Los Gaditanos, y voy a contar una anécdota que me contó él, porque yo tuve bastante amistad con él, me contaban muchas cosas. Y aquí en Algeciras, como recordaréis mucho, había una tienda que se llamaba Fillol, un hombre que además era una tienda de mucho prestigio, y tenía un dueño que era Félix Fillol, un hombre de mucha categoría, mucha clase, y un hombre que había conocido el mundo. Y cuando en una de las giras que se van los gaditanos, que empiezan las giras, 2 meses, 3 meses y nada, no mandaban nada. Y estaban cantando en un teatro de Barcelona, estaban los 3 cantando Angelitos Negros, que ellos hacían muchas versiones. Y Flores el Gaditano mira a Juan Pantoja, que es el padre de Isabel Pantoja, que era un hombre muy asustón, muy poquita cosa, le da el golpe y le dice, y le hace así que seña para que mire quién había en la primera butaca. ¿Quién estaba? Don Félix Fillol. Y dice que estaba cantando Juan Pantoja, estaba cantando Pintor que pinta con amor, dice Fillol que pinta con amor, se le escapó de verlo. Y don Félix, que era un hombre... Y don Félix, que era un hombre que entendía la gracia, se cayó al suelo, no tuvo más remedio que hartarse de reír, luego estuvo con ellos, y bueno, y eso me lo contó Flores en una ocasión, tenía muchísimas gracias. Y entonces estamos ya ahora mismito, pues más o menos en los mediados de los años 50. En los años 50 surgen, más bien, sí, los años 50, 55, surgen 2 fenómenos en el que se puede ver el flamenco. Uno es la creación de tablaos flamencos, que en Madrid, por ejemplo, estaban los más importantes. En Madrid teníamos Nacen los Canasteros, que era de Manolo Caracol, en la calle Barbieri, tenemos en Villarrosa, Caripén, Las Brujas, La Venta al Gato, El Duende. Una época muy bonita, en la que, por cierto, mi hermana vivió en Madrid, que está por aquí, y conoció toda esta época. Muy bonita, en la que iban los mejores artistas a todo esto. Podía ver a Camarón, estaba en uno, incluso Paco no llegó a actuar, pero estuvo también en algunos tablaos. Por ahí estaba lo más grande, en uno estaba Pansequito, en otro Terremoto. Total, son famosos las anécdotas en los canasteros de un poco la guerra entre Terremoto y Caracol, ¿no? Pues se retaban a cantar unos y otros. Y esto tuvo estos tablaos, pues la verdad es que funcionaron bastante bien. Incluso, no sé si lo recordáis, aquí hubo un tablao que se llamaba Zambra, en la calle de aquí abajo, en la de José Santa Carlos, no, perdón, José Carlos de Luna. José Carlos de Luna, lo que era súper solo ahora mismo, era un tablao que montó Félix Moreno y Jarrito. Yo iba mucho a ese tablao, yo tenía 12, 13 años y mi madre le daba dinero a Romerito, a un gitano muy bueno que había aquí en Algeciras,
Y cuando yo llegaba allí, Jarrito me echaba, me decía que me van a cerrar esto. Total, que muchas veces me metía en un rincón, porque a mí lo que más me ha gustado siempre del mundo es el flamenco. Y yo iba allí, bueno, por allí han pasado todos los artistas, Manuela Carrasco, Camarón, Pansequito. Lo más grande pasó por este tablao, duró unos 3-4 años o 5, pero funcionó. Además, recuerdo un día que estaba cantando Juanito Villar, estaba yo sentado arriba, me ponía en medio escondido allí con Romerito, y estaba cantando él, y además se lo recordé a Juan Villar el año pasado, que estuvimos en un sitio juntos, y además se reía, y estaba cantando, me acuerdo, y empezaron a decir por un micrófono, incluso por encima del cante, que había un coche que molestaba, que no podía salir, que no sé qué, y por favor, del coche, me acuerdo, 127 naranjas. Total, que estaba cantando Juanito Villar por alegría y dice, ¡ay, si es mi coche! Y se bajó del coche, y de mi palabra de honor, se bajó del coche. Además, él no se acordaba de eso que yo le conté. Y dice, ¡ay, es verdad eso! Estaba hablando que yo tenía, pues ya ves, yo tengo ya 60 tacos, pues hace 46 o 47 años. Y la verdad que este tablao funcionó muy bien hasta que, bueno, ya lo cerraron. Y al mismo tiempo que aparecían estos tablaos flamencos, pues empezaron, más o menos sobre el año 55 y demás, empezaron los festivales flamencos. El primer festival flamenco, así propiamente como festival de una sola noche y demás, que se conoce, bueno, hay quien dice que el primer espectáculo fue el del año 22 de Granada, que organizaron Lorca y Falla, pero bueno, así propiamente que luego arrancaron fue el del año 55, el de la Hermandad de los Gitanos de Utrera, que hicieron un festival, se creó la hermandad, hicieron un festival para recaudar fondos. Y como aquello funcionó, pues a partir de ahí empezaron a hacerse festivales y demás. Y la verdad que bueno, que raro el pueblo donde no se hizo un festival. Estos festivales fueron muy importantes por una razón. ¿Por qué fueron tan importantes? Pues porque trajeron mucho público nuevo. El público, estamos hablando de los años 60, 65, incluso un poco más adelante, los 70, como bien sabéis, apareció un nuevo tipo de público, una persona más joven, quizás con más inquietudes culturales, y llegó al flamenco un público que antes yo nunca lo había visto. Yo siempre veía, pues más o menos nos veíamos los mismos. Yo os puedo decir que yo en un año, en un verano, vi a Camarón 12 veces cantar. Yo iba a donde hubiera un festival, iba a verlo. Y se creó, pues, entre comillas, un turismo de festivales. Nos veíamos en un sitio, en otro, y prácticamente era lo mismo. Pero con todos estos tipos de festivales, pues apareció un público nuevo, joven, con inquietudes, que, bueno, pues que sabían que se tomaba una copa, que no solamente era sentarse a oír cantar era otro, se vivía como más festero, ¿no? Eso es lo que a mí me transmitía. Y yo creo que esos festivales que organizaban muchas peñas, muchas administraciones, sobre todo los locales, pues esos festivales fueron muy importantes. Y en estos festivales tuvo una importancia fundamental un señor que se llamaba Antonio Pulpón. Antonio Pulpón fue un hombre que, claro, imaginaron en esa época, estamos hablando de los años 70, 60 y tantos largos, contactar con un artista era muy difícil, no es como ahora que te metes en su página web y le escribes un correo. Pero es que además había sábados donde había 20 festivales en España. Pues este señor se dedicaba a recibir las llamadas de todos los ayuntamientos y iba pues equilibrando un poco los festivales. Pues si de Coria le pedían, pues metía a un artista, a otro, y los iba equilibrando. Trabajaba mucho con muchísimos artistas, por ejemplo con La Paquera. Con La Paquera le ocurrió una cosa que me lo contó ella un día que fue muy, muy simpático. Él llamó un día a La Paquera: Paquera, mira, te voy a dar los festivales que tienes estos 2 días. Pues este día aquí, otro aquí, no sé qué, y el Burgos, y no sé qué, no sé, total, que le da la lista, y La Paquera tenía que estar, le dio la fecha, y se va un día, le dio Burgos, y se va para Burgos, y llega a Burgos, y le dice, y llama a Antonio desde allí, porque no le dijo dónde era, pero ella normalmente se orientaba, y lo llama: Antonio,
¿qué pasa, Paquera? Mira, que estoy aquí en Burgos, yo no veo ningún cartel. ¿Esto dónde es? ¿Cómo que no ve ningún cartel? Paquera, ¿tú dónde estás? Dice, yo estoy en Burgos. Dice, no, en el Burgos, que está al lado de Sevilla. Bueno, la Paquera, la lengua de ella fue impresionante. Le dijo de todo lo que se le pueda decir. Pero bueno, eso eran las anécdotas. Y en esta época también aparecieron unos festivales que recordaréis mucho, que eran festivales de 10, 12, 15 artistas. Bueno, el más famoso de todo era La Parpuja, como conocéis, y La Parpuja empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 9 de la mañana. Yo recuerdo que yo acompañé un día a Terremoto, íbamos mi compadre Rafael, su yerno, su sobrino Rafael y yo acompañándolo. En primer lugar, cuando fuimos a entrar, nos dijeron que 4 no entrábamos. Y dijo Terremoto, dice, bueno, pues nos vamos. Total, que lo tuvieron que parar y nos metieron a los 4. Cuando llegaba allí había un problema importante porque a lo mejor había 15 cantadores, pero 4 guitarristas. Ahora, el problema era a ver quién le tocaba uno a otro y demás. Una vez que solucionaban ese problema era la tabla. La tablilla era el orden, porque eso era muy importante. Camarón era el último. Ahí todo el mundo estaba de acuerdo, porque además si Camarón cantaba se iba la gente. Pero luego una guerra. Al principio todos querían ser los últimos. Después, conforme fue pasando el tiempo, ya se iban ahí un poco equilibrando. Y recuerdo que en ese día mismo me pasó también con la Paquera una anécdota, que la vi allí. Total, la Paquera era familia de mi madre, incluso de mi padre. Total, que estamos hablando allí y llega un chaval joven que se coló en los camerinos, porque eso era estar en un camerino con los artistas, por lo menos para mí era lo más importante. A mí es que como me gustaba tanto, y estoy hablando con ella, estamos los dos y me está contando cosas y demás, y llega un chaval y dice, Paquera, ¿me puedes dedicar un...? Llegó él con una fotografía de ella y dice, ¿me la puedes dedicar? Y dice, sí, hijo, dame. Dice, espérate, que te la va a escribir mi sobrino. Le dice, ponle no sé qué, no sé qué. Y yo cuando le puse todo eso, se la doy para que la firme y dice, no, fírmalo tú. que me duele mucho el dedo. Total, que coge el chaval, pobre, coge su foto y se va diciendo, digo, pero por qué no sé qué, me dice, que yo no sé escribir, hijo, que yo no sé escribir. La verdad que era muy graciosa. Y estos festivales, la verdad que crearon mucha afición, terminaban muy tarde y demás. Y ese día recuerdo yo a Terremoto, que no se puede cantar mejor. Ese día me acuerdo cantó un Terremoto y después iba Juanito Villar. Y Juanito Villar, como se estaba cambiando en los vestuarios, y de cómo estaba cantando me acuerdo que salió hasta en calzoncillo a escucharlo. Y claro, estos artistas que eran genios, formó lo más grande, la gente en pie, esto. Pues al día siguiente cantaba en Rota y los mismos 4 fuimos con él. Hombre, llevadme, que yo no... Total, nos vamos con él. Y en Rota era un festival más inferior, con menos artistas y demás, y casi tuvimos que salir de allí porque nos iban a matar. Cantó Terremoto para matarlo. Y esto es lo que ocurría con este tipo de artistas. En cuanto a lo que estamos hablando de la importancia del flamenco, quiero leer una reseña que escribió o que ha escrito Patricia del Pozo, la anterior consejera de Cultura, y dice sobre la importancia de los festivales en la promoción y la difusión del flamenco. Dice, representan Andalucía y son citas fundamentales para el encuentro de los artistas hondos con los aficionados, muchos de los cuales se desplazan expresamente al municipio donde se celebra el certamen para vivir en primera persona un acontecimiento único, contribuyendo así a la dinamización de la economía local. Y es una verdad como un templo, lo ha captado aquí perfectamente esta consejera, que la verdad que yo creo que ha hecho mucho bien por el flamenco. Yo recuerdo, yo como sabéis soy el director artístico del Encuentro Internacional de Guitarra que organiza el Ayuntamiento de Algeciras, y yo me he pasado los primeros años invitando a la Junta de Andalucía o a alguien que viniera, y bueno, se nota la fuerza que yo tengo, cero, no vino nunca nadie. Y bueno, me imagino que el ayuntamiento por su cuenta también lo habrá hecho. Y entonces esta señora vino a presentar la 7ª edición. Y la recuerdo que cuando la presentó se le soltaron las lágrimas. Y entonces pensé, digo, bueno, pues creo que estamos en buenas manos. Que es una persona que va a hacer por el flamenco
algo, y bueno, pues lo ha demostrado. Creemos que tenemos ahí la nueva ley del flamenco que se está próxima a su aprobación, y creo que eso es bastante importante. Vamos a ver qué tenemos aquí más. Bueno, podía hablar, hablando del tema de pulpón, podía hablar también del tema de los cachés, que siempre se habla mucho. Yo pienso que el tema del flamenco ahora mismo me da muchas veces, yo contrato artistas flamencos y os voy a reconocer que a veces me da hasta vergüenza lo que cobran, lo poco que cobran los artistas. Hubo una época, yo puedo decir que en el año 80, terremoto, yo sé que a la familia no le va a importar lo que voy a decir, le dieron 1 millón de pesetas por cantar en Jerez. 1 millón de pesetas equivalía a comprarse un piso o medio piso, porque estaba en su pueblo, porque a los artistas donde más se le valoraba y donde más se le pagaba era en su pueblo. La Paquera exactamente igual. Fosforito, cuando cantaban pues en Tejenil, todo el dinero era para los artistas. Y ahora mismo estamos viviendo una época mala. En Algeciras no, porque en Algeciras tenemos más artistas que nunca, como tú bien sabes, Mónica. Ahora mismo en Algeciras había artistas más importantes que ahora. Estaba Paco de Lucía, pero estaba Paco solo. Después hemos tenido a todos los que hemos dicho, hemos tenido a Flores, hemos tenido a Ramón de Algeciras. Pero ahora mismo hay un abanico en Algeciras, hay 50 artistas. Hay 50 artistas. Yo creo que tenemos la camada o la cosecha mejor que ha habido nunca. Lo que ocurre es que el flamenco, hay un tema que no podemos equivocarnos, y si lo decimos, mentimos. Es que la gente no va al flamenco. Es que no vamos. Y ese es uno de los principales problemas. Cuando decía Juan Jotelle lo de la guitarra de Paco, Paco me dijo a mí un día, cuando Paco cerró el sexteto, ese día estaba yo con Paco cenando, los dos estuvimos cenando en Madrid, y le digo: Paco, ¿por qué quitas esto si este sexteto es lo más grande que había en el flamenco? Me dio sus explicaciones, que además las respeté y demás. Digo: bueno, ¿y por qué no haces una gira tú solo? Y dice: mira, tengo más de 10 giras posibles para hacer yo solo. Digo: me dice, pero a la guitarra solo, dice, yo a un guitarrista solo lo aguanto 3 minutos. Yo no tengo capacidad. Y eso nos está pasando un poco con el flamenco. ¿Que la guitarra cuesta más trabajo introducirla? Pues sí, pero el flamenco no tenemos esa razón. Es lo que decía cuando decimos muchas veces que Algeciras ha sido una ciudad muy flamenca. Quien quiera enfadarse, se enfade. Algeciras no ha sido una ciudad nunca flamenca. Nunca. Yo estuve en el concierto de Paco de Lucía de las 100 pesetas, famoso. Yo estaba sentado, yo empecé en la última fila y al final terminé en la primera, y ahí fui la primera vez que yo vi a un cirujano que conoceréis mucho, gente, que se llamaba Paco Camacho. Estaba allí en su primera fila con una cámara que ya me hubiera gustado a mí lo que él grabó, haberlo tenido. Luego fuimos muy amigos, y él fue muy amigo de la familia y de Ramón y demás. Pero Algeciras nos ha costado mucho trabajo salir para adelante. Yo convencí a Paco de Lucía para que volviera a actuar después de ese... Bueno, os cuento. Cuando Paco tuvo ese concierto que dijo que ya no tocaba más en Algeciras, se fue muy molesto. Pero sobre todo se fue muy molesto ahí el señor Antonio. El señor Antonio es, como lo conocemos nosotros, es el padre de Paco de Lucía. Se consiguió que viniera a una coronación, que tampoco quedó contento porque el sonido no fue bueno, y además cuando terminó el concierto yo me fui a cenar a un bar que había que decían El Guerra, en el Rinconcillo, y al pasar, me fui yo solo con otra persona, y al pasar Ramón, tu padre, que llevaba el coche ese grande, el Rover ese, vio mi coche y paró. Y al rato paró Paco también, que pasó, vio el coche de tu padre, y estuvimos allí charlando, y se lo dije a Paco, digo, es que yo lo que no entiendo es cómo tú no llevas tu sonido. Y luego me reconoció Ramón al poco tiempo que a partir de ahí empezó a llevar su sonido, no por lo que yo le dijera, sino porque era lógico. Y a mí lo que sí me costó trabajo fue que después de eso volverlo a traer. Yo lo traje al parque a actuar, que se acabaron las entradas en 2 días, fue un espectáculo extraordinario y demás, y costó trabajo, pero era lo que también, eso era otra generación distinta a la del primer concierto.
pero sí que es verdad que costó trabajo, porque Paco quería mucho a su pueblo. Cuando dicen que si Paco, me preguntó en cierta ocasión alguien, dice, oye, pero Paco de verdad quería a su pueblo. Digo, fíjate si quería a su pueblo, que quería que lo enterraran aquí, pues lo podrían haber enterrado donde hubiera querido, y vino a enterrarse a su pueblo. Bueno, ya voy a seguir con mi tema de los festivales. Además de los festivales que hemos estado hablando, que duraban un día, ahora hay otro concepto, o a la palabra festival se le da otra connotación, que son festivales de varios días. Pues ha aparecido estos festivales que están haciendo también mucho bien al flamenco. Estos festivales empezaron un poco fuera de España. Hay un festival muy importante, el Festival de Flamenco de Nueva York, en el que durante una semana se llena todos los días. El otro día oía yo a Sara Vara, que ha estado 4 días en Sydney en un teatro de 5.000 personas, los 4 días agotadas las entradas. Y ese tipo de festivales pues también está funcionando. En cuanto a los festivales de hoy día, aquí en Algeciras ha habido festivales, y en el campo de Gibraltar se han hecho muchos festivales. En la línea, como bien sabe David, en Algeciras, en la línea, había un festival que montaba el Camborio, que era extraordinario, que yo te he visto a ti allí más de una vez, y era el festival más importante que se hacía aquí. Yo cuando era más pequeño, yo iba siempre a la fiesta de la bulería de Jerez, porque mi padre era de Jerez, mi hermana de Jerez, mi familia, teníamos mucha vinculación, y cuando yo veía esa fiesta de la bulería en la Plaza de Toros y veía 5 o 6 mil personas, os doy mi palabra que la ilusión de mi vida era hacerlo en mi pueblo. Y en el año 1986 se me ocurrió hacer la primera fiesta de la bulería de Algeciras, y a quien llamé, pues como siempre, Antonio Quiró, que era yo le decía que era el conseguidor, todo lo que se le pedía lo conseguía. Dice, vente que vas a conocer al delegado de Cultura. El delegado de Cultura era un tal señor Palacios, que está aquí presente, y que es muy culpable de que yo a lo mejor me dedique también a esto, porque ese día me fui a hablar con él y me trató con un cariño excepcional. Le dije que yo era un chaval, tendría 20 años o 20 y poco. Le dije, mire, yo quiero hacer un festival flamenco, y me dice, pero es que no te puedo ayudar mucho. Digo, no, yo no quiero que usted me ayude mucho, yo quiero que usted me ceda el parque. Por supuesto que me lo cedió, todos fueron facilidades, y dice, ahí tienes. Pero estos fueron 10 días antes, ¿eh? En 10 días se montó el festival, que fue la primera fiesta de la bulería, que vino La Paquera, vinieron Enrique el Zambo, Luis el Pica, mucha gente, y la verdad que funcionó bastante bien. Eso fue el primer sábado de septiembre del 86, las entradas se pusieron a la venta el lunes, eso se habló un viernes, cómo funcionaban antes las cosas. Las entradas se pusieron un lunes y se vendieron 100 entradas hasta la hora del concierto, del festival. Mi padre me preguntó, ¿cómo va eso? Y digo, papá, muy mal. Dice, no te preocupes, tú tira para adelante que ya saldrá esto. En la puerta se vendieron después 700 entradas, la verdad que hubo mucha gente. Y esa mañana me levanto y veo a mi madre que estaba haciendo una berza, una olla de berza. Digo, mamá, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy haciendo una berza porque no sé qué. Yo no le eché más cuenta y demás. Y cuando terminó el festival, pues nosotros mi hermana tenía una casa en la playa y nos fuimos allí todo el mundo, La Paquera, todo. Y al rato vi a todo el mundo en vaso, porque no había en plato, en vaso comiendo berza. De allí salimos por la mañana, hubo una fiesta allí que fue lo mejor de todo, pero claro, como ella sabía que luego iba a ver a Leo, pues se lo organizó, ¿no? Y en cuanto al festival de la fiesta de la bulería, pues se estuvo haciendo muchos años, después lo pasó a manos del ayuntamiento, después también pasó a manos de la Peña con Pepe Vargas y demás, y bueno, se ha estado haciendo bastante tiempo. Luego, además de los festivales estos, que ahora hablaré un poco del Encuentro Internacional de Guitarra, ya también muchos artistas flamencos empezaron a hacer conciertos por su cuenta, ellos solos. Camarón fue uno de ellos, que iba él solo a cantar, que eso no era muy normal en esta fecha, pero quien le dio el espaldarazo fue
Paco de Lucía, ¿no? Como bien os digo, yo organicé el del parque de aquí y luego yo tenía una ilusión muy grande y era por llevar a Paco de Lucía a actuar a Jerez. Paco estuvo 5 años que me decía que él ahí no iba, que él no tocaba en Jerez. Me decía que había muchos channel ahora. Dice, ¿y hay muchos channel ahora? Y yo no voy. Y entonces, una de las veces, fui con Vitoriano a San Girola, que actuó, y fuimos a verlo, y le digo, Paco, ya tengo lo de Jerez medio organizado. Y no me dijo que no. Me dijo, bueno, pero es que... Y ahí ya en el bueno, pero es que yo ya directamente llamé a Berry. Berry llamó a Paco y me llamó Berry, que era su manager. No, José Luis, que no. Digo, no, Berry, ya está hablado y ya vamos para adelante. Total, me llama Berry y me dice, mira, José Luis, es mejor que no vaya porque Paco ha cambiado su caché. El caché es altísimo. Digo, tú no te preocupes. Digo, yo lo único que te pido es que no me hagas que te paguen por adelantado. Dice, no. Tú por eso no te preocupes, que Paco, eso le da igual. Tú por eso no te preocupes. Total, que ya empezamos, fui allí a Jerez, también tuve ayuda allí y demás, por la Plaza de Toros, y se organizó un festival, se organizó un concierto en el que hubo 6.000 personas. Creo que ha sido uno de los conciertos en el que más público ha actuado de Paco de Lucía. Funcionó muy bien. Paco, además, yo tengo una imagen en ese día porque, bueno, yo no he visto más artistas. Por allí llegó un señor que yo no lo conocía, que me decían que era el Celu, no sabía quién era, llegó, dice, no, este es el barrio. Yo la primera vez que lo había visto. Apareció, bueno, Miguel Poveda, yo no sé cuántos artistas aparecieron. Fue un festival, fue un concierto impresionante. Y yo siempre recuerdo que Paco estaba muy preocupado, muy asustado. Además, él no solamente tenía la preocupación de su actuación, me llamaba todos los días a ver cómo iba la venta. Su preocupación era que yo perdiera dinero. Y yo le decía, Paco, ¿cómo va la venta? Digo, ya está casi todo vendido. Y era mentira, no estaba casi todo vendido, pero se iba vendiendo a mucha velocidad. Y ese mismo día, a las 5 de la tarde, pues ya se había vendido casi todo y demás. Y ese concierto lo hicimos mi hijo y yo vendiendo las entradas allí. Y me llamaba Paco, ¿cómo va? Digo, Paco, ya no vendo ni una entrada más. Yo me da miedo que aquí hay 6.000 personas y me llamaba cada 10 minutos. Que venda más entradas, que no seas tonto, que venda el pobre porque yo me beneficiara. Y cuando terminó el concierto, estuvimos un rato hablando y se me había al hotel. Total, allí se formaron 2 o 3 fiestas en sitios distintos. Y a la semana me llamó. Y me preguntó, José Luis, ¿estás contento? Yo digo, Paco, muy contento porque además económicamente funcionó muy bien. Digo, ¿y tú qué tal? Dice, pues te voy a contar una cosa que no he contado. Y yo creo que lo he contado esto que os voy a contar un par de veces. Me dijo, dice, José Luis, si ese concierto no hubiera sido tuyo, yo no hubiera ido. Porque yo estaba pensando en retirarme. Porque me dijo que estaba muy agobiado, mentalmente no se encontraba al 100%. Dice, pero este concierto me ha dado ganas para seguir funcionando y para seguir. Dice, y además estoy muy contento, estoy muy feliz, porque el concierto que él le dedicó a Moraito y a su hijo Diego del Morado, lo primero que hizo nada más salir fue dedicarle el concierto a ellos dos. Yo recuerdo que ese concierto, cuando Paco salió, yo vi a la gente muy fría, se quedaron la gente, y yo decía, Dios mío, la gente no aplaude, ¿qué pasa? Pero yo creo que la gente fue como que no se lo creía. Y recuerdo perfectamente que Paco se sentó a tocar la guitarra, dijo lo de la dedicatoria y empezó a tocar la rondeña, y a los 15 o 20 segundos se puso toda la plaza en pie y empezó a aplaudir, que Paco no pudo seguir tocando. Y fue algo, se lo recordé, dice, José, yo, dice, me puse tan nervioso que es que no podía, porque fue un tema, fue muy bonito. La verdad que yo me siento muy satisfecho de ese día y era una de las ilusiones que yo tenía. Luego yo he acompañado a Paco a muchas bienales, ¿no? de flamenco, que él actuaba solo. Recuerdo en una, creo que era la del 94, estábamos en los camerinos, estuvimos calentando, estaba Ramón, que era quien le afinaba la guitarra, que además él no quería. Además, en cuanto a lo que decía Juanjo Tellez de Ramón, yo es que cuando me dicen que, yo no sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero cuando me dicen que el señor Antonio
creó la escuela de la guitarra, o fue quien influyó en Paco. Yo creo que no. El señor Antonio influyó en el flamenco, porque además tenía un puesto que era muy importante, era el responsable del flamenco en la casa Philip, que era en la que se grababa. Yo creo que quien influyó en Paco fue Ramón. Ramón, con sus ideas más conservadoras, porque él personalmente era una persona muy parecida a su padre, que había conocido las dificultades que había pasado esa familia, pero quien influyó para mí, no sé Ramón, para ti, pero tu padre fue quien porque al niño Ricardo quien lo admiraba era Ramón. Ramón es que era su ídolo. El niño Ricardo ahí separaba el mundo. Y el niño Ricardo con Ramón, porque Ramón no solamente fue amigo del niño Ricardo, fue amigo de su hijo Piuco, que era guitarrista, de Ricarda, de toda su familia. Y que claro, está claro que Paco adaptó lo que oía a su forma, es que si no, no hubiera sido Paco de Lucía. Pero yo creo que Ramón tuvo mucha influencia en él, aunque a lo mejor estaba más próximo a la edad de Pepe, pero luego su base más importante fue en todas sus giras fue Ramón. Y contaba esto porque en una bienal estábamos y total, estaba Paco se quedaba siempre, como contó Ramón ayer en la magnífica charla, conferencia de Mónica. Paco siempre se quedaba un rato solo, incluso más solo todavía, 5 minutos antes. Y total, que estamos allí y yo siempre he sido o he intentado ser educado, yo me salía. Paco a mí la verdad que me trataba con mucho cariño y él sabía que yo siempre me tenía que decir, José Luis, entra. Y me dice, José Luis, no, me decía Lara, él a mí me decía Lara, en el descanso vente para acá, porque antes hacía el descanso en esa bienal del 94. Digo, no sé qué querrá. Total, que llego y en el descanso estaba Paco sudando y demás, y me dice, ¿qué guitarrista es? Digo, Paco, yo qué sé. Digo, está el Rubio, Domínguez y demás. Él no quería que hubiera un guitarrista cuando él tocaba la guitarra, porque no quería, él nada más quería tocar fuera de España porque tocaba mucho más relajado. Y ahora lo entiendo, porque yo he pasado ahí un rato de nervios, que es que tuve que ir a hacer pis 2 veces porque me moría de los nervios. Y os voy a contar una anécdota que pasó ese día. Ese día llegó un guitarrista, que no voy a decir el nombre, que estaba pasándolo mal económicamente, que fue un guitarrista muy importante. Y llegó y delante mía le dice a Ramón, hazle un cheque de una cantidad que él utilizaba mucho, que tampoco voy a decir qué cantidad, pero era una cantidad importante de dinero. Darle el cheque a este hombre, a esta persona, y este hombre coge el cheque, le da las gracias y se va. Y yo creo que ni se quedó al concierto ni nada. Se va y al final del concierto aparece por allí, pero muy enfadado. Se va para Ramón y le dice, estoy muy enfadado porque Paco no sé qué, no sé cuánto, se ha cachondeado de mí. Y dice, porque además Paco era de las mejores personas que he conocido, pero Paco enfadado necesitaba un regimiento. Y llega y dice, ¿qué te pasa? Paco dice, hombre, ¿no te da vergüenza el cheque que me has dado? Que lo has firmado con otra, tiene otra firma. Dice, porque yo conozco tu firma. Claro, Paco tenía una firma en los autógrafos y otra en su banco. Y firmó con su firma personal, no la de Paco de Lucía. Y este hombre llegó súper enfadado y cuando se enteró Paco lo quería matar. Dice, hombre, ¿tú te crees que yo te voy a dar un cheque? Y este hombre todo lo que pensó era que Paco se estaba cachondeando de él. Y eso, bueno, luego nos estuvimos riendo mucho de ese tema, pero fue sonado. Y demás, ¿no? Luego, pues también el día ese de Jerez, que lo recordaba, porque se ha recordado aquí mucho, a la figura de Reyes Benito. Yo me acuerdo que en el concierto de Jerez le digo, Paco, aquí dime qué invitaciones quiere que haga. Dice, a nadie. Digo, Paco, dice, a nadie, tú vende entrada. Digo, oye, y Reyes, dice, hombre, Reyes eso, a Reyes Benítez nada más, los demás que paguen las entradas. Pues Paco lo que quería el pobre era que aquello funcionara. Luego, no sé qué tiempo, cómo vamos de tiempo. Luego, pues también me gustaría hablar un poco hablando de festivales, pues del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, ¿no? Cómo nace todo, voy a ser breve porque llevo 48 minutos ya.
voy a ser lo más breve posible. Este encuentro nace porque cuando muere Paco, la misma mañana que muere Paco, me llama mi hija a las 7 de la mañana: papá, ¿tú sabes algo de Paco? Digo, no, Mariana, ¿qué Paco? No, de Paco de Lucía, le ha pasado algo. Yo inmediatamente llamé a Ramón y ya me cuenta el tema y digo, Ramón, voy a llamar al alcalde, que a ver este tema, a ver qué pasa. Me dice, no, yo ya acabo de hablar con él. Total, que yo lo llamo. Claro, yo lo llamo y honradamente yo pensaba, digo, a ver, si este hombre, que era entonces, estaba en el Parlamento, era el presidente de varias comisiones, yo sé que era un hombre muy ocupado, digo, a ver si no capta lo importante que es Paco y lo que es. Pero no, inmediatamente me dice, no, José Luis, me doy la vuelta, voy para Madrid, pero me doy la vuelta para Algeciras y vente por favor al ayuntamiento y hablamos. En 1 hora y media o 2 estoy allí. Total, a las 2 horas estaba yo allí con él y me dice que, bueno, yo ya me quedé más tranquilo cuando vi que él fue consciente de lo que había y de lo que había que hacer. Él me pidió que yo le echara un cable en un par de temas y demás. Yo estuve allí con él, estuvimos atendiendo a la familia y demás. Y a partir de ahí, pues bueno, pues, ese día pues se pasó allí mal, pero yo me fui siempre con la idea de que a Paco haberle hecho un festival en vida hubiera sido muy difícil o no lo hubiera aceptado. Paco no quería nada de esos temas. Yo más de una vez lo he llamado, Paco, mira, te quieren dar este premio. Decía, nada, además Paco es una persona que siempre hablaba de broma, siempre contestaba con una broma. Yo cuando oigo hablar a Alejandro Sanz me recuerda tanto a Paco, digo, es que es... Paco normalmente no hablaba serio pocas veces. Y entonces siempre me decía una frase, no, yo no quiero más de esto, y de bromas, quiero parné, lo que quiero que me paguen, pero eran bromas, ¿no? que él decía. Y entonces yo siempre tenía en mi cabeza que, bueno, que en Málaga hay un festival de cine que es muy importante, en Jerez hay un festival de danza que es muy importante, en Sevilla hay otro festival, en Huelva está el ciclo iberoamericano, y yo decía, en Algeciras se podría hacer algo. Y entonces, pues, llamo un día a la delegada de Cultura, a la magnífica delegada de Cultura que tenemos, y le explico mi idea. Digo, Pilar, con este tema podríamos hacer algo, podríamos hacer un festival. Y ella, pues, bueno, por supuesto que lo vio muy bien, me dijo que se tendría que reunir con el alcalde. Yo no quise hablar con él, yo nunca me he saltado a nadie y hablé con ella. Y inmediatamente me llama y dice, José Luis, al alcalde le parece muy buena idea, pero nos gustaría que lo organizara el ayuntamiento. Me pareció una magnífica idea. Y a partir de ese año, pues del primer año, el primer año fue una cosa más difícil, fueron 2 días. De las pocas insatisfacciones que yo me llevaba con este encuentro, quizás fue el primer año, el último día. Ese encuentro actuó Pepe de Lucía, que es de Algeciras, José el Pañero. Pero el último día me devolvieron se dieron algunas invitaciones, y cuando yo ya me iba el último día me llaman de la taquilla, oye José Luis, toma las invitaciones que han sobrado. Y me dio mucha pena, casi todos los artistas de Algeciras, ninguno las habían recogido porque decían que faltaban mucha gente, que esto era un festival que tendría la vida muy corta y demás. Me sentí mal porque además era un desprecio a Pepe de Lucía. Claro, si yo a Pepe de Lucía lo cojo y lo caliento, los artistas de Algeciras se enteran. Pero bueno, no se trataba de nada más. Fue una anécdota quizás dolorosa por mi parte, porque hubo un artista muy importante, estuvo Cepero, Farru, artista Capullo de Jerez, hubo artistas muy buenos, pero acudir y yo los respeto. Ya después sí, y bueno, y si os vais a la nómina de artistas, por el encuentro han pasado casi todos los artistas locales, además de John Malafin, Aldimeola. La verdad que hemos conseguido tener un encuentro. Algeciras tiene un encuentro internacional de guitarra muy importante, en el que Salvador Andrade también los primeros años estuvo ahí al pie del cañón, trabajando, ayudando y, como siempre, dando mucha paz, porque Salvador es una de las personas que él sabe el aprecio que le tengo y que lo quiero mucho y que ayudó muchísimo.
Este encuentro, bueno, pues será lo que queramos que sea, ¿no? Creo que pocas veces me decía una persona de fuera que no había visto que un festival en tan poco tiempo se pusiera ahí en primera línea y que el público lo valorara tanto, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos y esa es la idea, ¿no? Yo, mientras el ayuntamiento confíe en mí, pues seguiré ahí, y si no, cuando sea, lo importante es la cultura, Paco de Lucía, y el encuentro pues que continúe. Y al igual que estas primeras jornadas, yo tenía muchas ganas que terminaran, porque pasara este mal rato que estoy pasando, pero es que yo, no, y es verdad, os doy mi palabra, ¿eh? Pero yo el año que viene me pienso sentar ahí y oírlas todas. Y os voy a decir por qué acepté yo esta conferencia. Me llamó Rosabel con ese cariño que ella y esa dulzura que habla, y me dice: José Luis, vamos a organizar unas jornadas culturales y de conferencias y demás. Tú vas a colaborar, y de la forma que ella te pide las cosas, tú no puedes decir nunca que no. Y le dije que sí, pero claro, yo pensé que quería que le echara una mano en algo, que esto. Y de pronto me manda un correo electrónico y me dice: tu conferencia es... Yo creí que yo iba a una mesa, pero os digo sinceramente. Pero mira, y hablando con mi hija Mariana, le digo: Mariana, a mí lo que me pasa, dice: papá, ahora te lo tienes que comer con patata. Digo: ¿por qué? Dice: porque tú reivindicas mucho, y es verdad. Yo reivindico que a los gitanos en el flamenco no nos dan nuestro sitio. Yo no digo que el flamenco sea de los gitanos, nunca lo diré, pero sí hemos aportado bastante. Y lo que no se puede permitir es que hayan muchísimos órganos de flamenco y nunca haya un solo gitano. Pansequito el pobre se ha muerto con la pena esa, ¿no? De que durante muchísimos años los artistas que ha contratado la Junta de Andalucía eran 6 o 7, no había más, ¿eh? Siempre. Los órganos consultivos, un órgano consultivo de flamenco que no haya habido en 40 y tantos años un gitano, no lo entiendo. O si ustedes me dicen que hay una asociación de física cuántica y no hay gitanos, pues digo: es que es lo normal, que no haya. Pero en el flamenco, uno, que además que no hablo de mí, que yo por favor os pido que no, pero es que hay muchos chavales preparados, es que hay mucha gente. Y es que yo siempre digo, es como el tema de secretariado gitano, es una asociación gubernamental que defiende a los gitanos, pero nunca ha habido un presidente gitano. Es que yo digo, si en Estados Unidos hubiera una asociación pro defensa de los judíos y no hubiera un judío de presidente, bueno, es que esto pasa. Y que de verdad que no es tema ni ya, yo no quiero paridades como ahora estoy oyendo, que en los consejos de administración, que yo tampoco creo en eso de hombre-mujer, hombre-mujer. Yo creo en los que valen y los que no valen, nada más. ¿Estaré alguien de acuerdo conmigo? No. Y además, para colmo, para mí, las mujeres como valen más que los hombres porque suelen trabajar mejor, son más disciplinadas y toman decisiones que nosotros no tomamos, pues a lo mejor en una lista o en un consejo de administración tiene que haber 10 mujeres. Yo eso lo veo perfectamente. Pero en el tema claro, y si a mí me invitan a una conferencia a darla y digo que no, pues entonces mis argumentos pues se caen. Así que yo con esto termino y solamente espero que no os hayáis aburrido y nada más. Preguntas, por favor, las menos cortitas, respuestas cortas, y por la parte que me toca, por haberte dirigido a mí, gracias por saber estar en tu sitio. ¿Vale? Muchas gracias. Estimado José Luis, mi más sincera enhorabuena, y no tengo la menor duda que vendrán más conferencias tuyas, porque tú eres un doctor no solo del flamenco sino de la universidad, y con esas anécdotas que cuentas pues las hace más amenas aún. Fomentas la cultura, las artes. Ya te lo agradecí en las redes sociales cuando te vi
en esta primera jornada anunciado. También te doy las gracias porque junto a Quiroz y Victoriano Menes fuisteis los artífices de que al maestro Paco de Lucía, con vuestra lucha que llevasteis a cabo, se le pusiera el monumento aquí en Algeciras. Y eso no lo saben muchos algecireños. Os costó muchas sonrisas y muchas lágrimas para hacerlo. Y por otra parte, has nombrado el extraordinario concierto que ofreció el maestro Paco de Lucía en Jerez. Te lo agradezco enormemente porque tuve el honor de presenciarlo en un lugar privilegiado gracias a ti. Muchísimas gracias, sabes que te quiero. Gracias a ustedes. Bueno, José Luis, pues yo como artista agradecerte tu labor, que lleva muchos años haciéndola por el flamenco aquí en el campo de Gibraltar. Y bueno, añadí una cosa que yo sé que salió de tu bolsillo, esa estatua que luego te lo pagó el ayuntamiento, pero que lo pagaste tú. Yo te quería hacer un par de preguntas. La primera es, ¿qué diferencia hay entre un festival de los que tú organizabas en tus inicios a uno de los que organizas ahora? Y luego, las dificultades, la segunda pregunta, las dificultades que se encuentra un empresario de flamenco, como eres tú, para organizarlo. Pues voy a ser breve. Mira, la diferencia principal entre los festivales de antes y los de ahora, te voy a decir cuál es. El sonido. Yo me he preocupado, yo me acuerdo que yo hice aquí en la Plaza de Toro un concierto muy importante y sinceramente era mío el concierto, estaba casi lleno, estaba feliz, pero yo decía, Dios mío, ¿por qué este sonido no lo tienen en los festivales? Y yo siempre me he preocupado de que, y ya está ocurriendo, de que el mismo sonido que tenga Melendi lo tenga un festival de esto. Y esa es la principal, entre otras, ¿no? Diferencia. Me he preocupado que haya un técnico de sonido, que tú sabes bien, porque tú entiendes el tema, que muchas veces no ha habido en festivales flamencos y demás. Y para mí eso es una de las mayores diferencias. Y en cuanto a las dificultades, pues te voy a ser sincero, las dificultades que tenemos las que le dije el otro día a Cristóbal Ortega. Yo particularmente la única dificultad que encuentro es que no tengo espacios fuera de Algeciras. Aquí cada vez que digo de organizar algo y si se puede hacer no hay ningún problema. Pero yo tengo espectáculos este año en marcha en el que no tengo dónde proyectarlo, no tengo dónde hacerlo, no hay teatros. Y si tienes un teatro te piden 8.000, 12.000 euros de alquiler. Y ese es uno de los principales problemas. Pero por lo demás, las administraciones normalmente ayudan, te lo digo sinceramente. Y gracias a las administraciones pues el flamenco va para adelante y bueno, es que no puede ser de otra forma. Sí, soy Luis. Hola, buenas tardes. Buenas. Primero felicitarte por tu alocución, una charla muy interesante y entretenida, ¿no? Sobre todo porque está realzando más las figuras, y eso es posible del maestro Paco de Lucía. Y lo segundo, no es una pregunta, es agradecerte tu gran colaboración con el flamenco que de alguna forma represento yo, el flamenco por derecho, que llamamos. Sin tu ayuda y personas como tú sería no imposible, porque los flamencos siempre al final llegan a los sitios, ¿no? Pero sería muy difícil haber tenido esos resultados y estar todavía en el candelero. Entonces, decirte eso, gracias por tu generosidad, que nunca has pensado en el dinero cuando se trata de la sociedad del Cante Grande y del flamenco por derecho. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, pues ya buenas tardes, porque empezamos por el día por la mañana y ya estamos por la tarde. La verdad que sería importante seguir mucho más tiempo, pero claro, esto es así, demasiado estamos aguantando y demás. Yo soy un profano en esto, me ha gustado desde chiquito el cante flamenco y le puedo decir que
por lo pronto muchas gracias y además felicidades por la gran conferencia que nos ha dado, que ha sido distinguida y demás, y si tenía miedo, pues que se le quite porque va muy bien. Pero luego, un momento nada más, y perdón a todos, ¿no? Que le iba a decir, no es una pregunta, es algo, y creo que es culparnos al público en general, de que por qué vamos a ver un partido de fútbol a un señor Messi, que es un jugador extraordinario, yo no digo que no, es el mejor del mundo, o los demás. Bueno, yo digo Messi porque tampoco entiendo de fútbol, ¿no? Pero digo por lo que lo dan. Y no somos capaces de ir a los conciertos y a pagar los conciertos y demás, ¿no? Ese es un problema grave que tenemos, creo yo. Y luego, además, decirle que de alguna manera las autoridades, usted que también tiene un promotor importante y demás, pues eso, hacer lo posible para que siga adelante y hacer lo posible para que esto vaya adelante y de alguna manera también el precio de las entradas que no sea demasiado caro, porque también es importante eso. Claro, ahí tiene que entrar todo el mundo y todo el mundo tiene que dejar de ir un poco de los demás, ¿no? Y divulgar todo esto. Yo estoy en mi primer año de la escuela de mayores de 55 años en la universidad, en la UCA, aquí en Algeciras. Y bueno, pues aquí Salvador Andrade da clase allí. Yo todavía no he tenido el gusto de que me la dé porque estoy en primero, ya me lo dará más adelante. Pero bueno, es una manera de divulgar y allí se divulga todo esto. Y creo que es lo importante, simplemente eso. Gracias y perdón. Gracias, muchas gracias. Me da cosa porque te estamos abordando. Enhorabuena, José Luis, porque ha sido realmente agradable, divertida y ha sido una intervención muy bonita. Así que gracias a Rosabel también por haberle hecho este lance, ¿no? Yo simplemente quería decir que me ha parecido muy interesante que en esta jornada se hable sobre lo que hemos venido a llamar la gestión cultural del flamenco. Ese término no existía hasta hace muy pocos años. Lo que había antiguamente, como tú has citado, eran los managers de artistas. Creo que, o por lo menos quiero invitar, ¿no?, a que a partir de esta intervención tuya, me voy a poner de pie para que a partir de esta intervención tuya también se haga una reflexión acerca de cómo funciona la trastienda, ¿no?, de la parte artística, de todo lo que se ve después de un escenario, la labor que hacéis, el trabajo tan complicado que conlleva poner un espectáculo en escena y la dificultad que a veces entraña para algunos artistas conseguir llegar desde esta isla, como ha dicho antes Telles, ¿no?, desde esta isla hasta el público, porque no todo el mundo, no todos los artistas flamencos son Paco de Lucía o son gente que realmente despierta un interés. A veces cuesta llevar tu arte hacia otros sitios porque no existe esa conexión. Aquí tengo a Juan Antonio Palacio, que somos dos de los diplomados en gestión cultural del flamenco por el Instituto del Flamenco. Y creo que es muy importante ahondar en los porqués de esa dificultad que entraña poner en conexión el mundo artístico con el mundo empresarial y hacer que ese engranaje funcione para gente que a lo mejor está intentando pues conectarse, ¿no?, con esa red de festivales, con esa red. Así es que, bueno, más que una pregunta es, bueno, ¿cómo tú encuentras la situación actual de vuestro tejido, ¿no?, el tejido empresarial y bueno, y qué se puede hacer para mejorarlo en nuestro entorno más cercano? Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Mónica. Sinceramente, yo digo lo que siento. La gestión cultural en cuanto al flamenco es difícil, muy difícil, pero te voy a ser muy sincero, es muy difícil porque tenemos que partir de la base de que el flamenco es una música de minorías. Yo organicé, o fui uno de los partícipes del festival homenaje a Remedios Amaya. Entraron 8.500 personas. En Sevilla, en el Cartuja Center. No, perdón, en el Cartuja Center no, en el auditorio Rosy Jurado. Y te he hablado antes del espectáculo de Paco de Lucía de 6.000 personas. Eso son cosas anormales. Lo normal es que en un festival de flamenco haya 500 personas. 500 personas a 20 euros son 10.000 euros. 10.000 euros vale solamente las dos altavoces que montamos.
El problema es importante, ese es el verdadero problema. Lo podemos enmascarar y decir, pues mira, es que tenemos dificultades. Eso es el verdadero problema, que es que el público no es una música de masas, y porque es que yo he tenido conciertos que yo he puesto a la venta y en una tarde he vendido 2.800 entradas de un músico que yo te aseguro que 2 meses antes no sabía ni cómo se llamaba. Pero es que no podemos ir contra la civilización o contra lo que hay, eso es lo que hay, y el flamenco tendrán que seguir apostando las administraciones, desde la Junta de Andalucía, que yo sé que Pilar ha hecho una muy buena labor y está haciendo una muy buena labor con la nueva ley del flamenco, pero todo eso habrá que legislarlo. Es como yo te digo, yo hago muchas cosas en Torremolinos, en el auditorio, que caben 1.500 personas, pero es que yo empiezo con 7.000 o 8.000 euros de gasto. Es que lo que decía este señor, yo lucho mucho con los precios, me gusta ponerlo lo más barato posible, pero es que esto se está disparando en cuanto a los conciertos en general, pero en cuanto al flamenco, la dificultad principal es esta, que como no estén las administraciones, no se puede hacer nada. La labor de las peñas, como hace Pepe Vargas, pero es que es muy triste llamar a un artista, y sé que les pasa a ellos, oye, mira, es que lo que tenemos es esto, es que te da vergüenza. Y es que, ¿qué ocurre? Pues que es la pescadilla que se muerde la cola. Si no va la gente, no hay suficiente dinero. Si los ayuntamientos pues también están mal de presupuesto, o las administraciones, y tienen que repartirlo, y ese es un verdadero problema. Y esa es para mí es la mayor dificultad. Aparte luego, pues que ya te guste un tipo, porque el flamenco, yo el flamenco lo veo como, no sé, lo visualizo en mi mente como un paraguas muy grande con muchas aristas. Para mí el chacarrá de Tarifa, pues a lo mejor es flamenco. Y ¿qué te digo yo? Y una sevillana, esto. Luego cada uno tiene sus gustos. Yo defiendo un tipo de cante que es el que me gusta, y pero hay muchísimos tipos de flamenco, y no todos llevan público. Y además el que más me gusta a mí es el que menos va. Pero bueno, pero que esto es lo que hay, es que no hay más cera que la que arde. Y si no somos conscientes de eso, apaga y vámonos. Yo cuando empecé con el Encuentro Internacional de Guitarra, al principio yo quería meter nombres, porque Algeciras yo veía que faltaba público y que tenemos que darle nombre. Pero una vez que, por ejemplo, en Algeciras, como yo he leído casi 20 conciertos que se han hecho este verano, han venido artistas muy grandes, pues yo creo que, incluso se lo consulté al ayuntamiento y me dijeron que sí, digo, yo creo que el encuentro podría ir a unos derroteros de muchísima más calidad, aunque vaya menos público, pero luego, porque luego tenemos una oferta cultural importante con Cabaret Festival, como ha habido estos años y demás, pero este es el verdadero problema, la asistencia, y que tú haces cosas y ves que cuesta trabajo. Hay sitios como Jerez, que yo hago lo que hago en el Villa Marta, se llena, pero es que eso es otra cosa. Pero es muy difícil, es muy difícil, y ya no entro en temas, ya te digo, artísticos, de que te guste más un tipo de cantador, de bailador, después la guitarra solista, es que está abandonada. Es que yo he hecho conciertos aquí de guitarra sola, y ya lo que estamos haciendo estos años es meter guitarra con otra actuación, porque un poco lo enmascara y demás. Sin embargo, pues el baile atrae mucho público, tú lo sabes. Tú haces, los artistas ahora mismo de flamenco internacionales más importantes son todos bailadoras o bailadores, que es lo que más público lleva. Y esa es la verdadera dificultad. Así que venga. A cargo de la señora delegada de Cultura. Bueno, ya es tarde, ya con ganas de
marcharnos, pero muy agradecidos. Yo por mi parte muy contenta, muy satisfecha. Creo que han sido unos días muy enriquecedores desde el viernes por la tarde. Además, los que me conocen, los que trabajan cerca de mí, como es Rosabel, como es Javier o como es Miguel, también María, saben que soy una persona muy positiva y soy una persona también muy exigente, como yo creo que debemos de ser los algecireños, porque estos días se ha hablado mucho aquí de todo lo bueno que podemos y todo lo bueno que proyectamos. Y sin lugar a dudas, eso es fundamental, una herramienta fundamental, lo ha dicho antes Juan José en una de sus intervenciones. La cultura cohesiona, la cultura une y la cultura es muy importante para este Ayuntamiento de Algeciras y para este equipo y para, como les decía, esta delegación. Estas jornadas han sido unas primeras jornadas que han venido para quedarse, pero que no son unas jornadas aisladas, son unas jornadas que conforman pues todos unos objetivos y un plan estratégico que se sigue desde la institución, que es, cómo no, la de fomentar el flamenco, porque el flamenco es nuestra identidad, incluso para los que no hemos nacido en una tierra como Andalucía, que Andalucía tiene esa suerte de tener como máximo exponente cultural el flamenco, pero para esta algecireña de adopción, y mientras sea delegada de cultura, créanme que va a seguir trabajando. De hecho, empezamos ya hoy a trabajar esas próximas jornadas, y permítanme que termine agradeciendo, por supuesto agradeciendo a todos ustedes, de una manera muy especial a Ramón. Ramón, ha sido muy importante que estés estos días con nosotros. Lo dice siempre nuestro alcalde, lo recordaba el día de la inauguración, todo junto con la familia. Hay proyectos muy importantes, el Encuentro Internacional de Guitarra, importante ir de la mano con José Luis Lara, como muchos más, nuestro certamen de la Palma de Plata, que está por ahí, la Sociedad del Cante Grande, que este ayuntamiento apuesta por él y va a seguir apostando, nuestro conservatorio profesional, gracias Rafa por haber estado también estos días con nosotros, lo tenemos que conseguir, ya se ha dado un paso importante y será más pronto una realidad. A todos nuestros artistas, es nuestra escuela municipal, pero son también cada uno de nuestros artistas, y hay unos cuantos aquí, Salvador, está David Morales, está Mónica Bellido y alguno más que también han estado por aquí. Ellos son ese tejido importante y el ayuntamiento, en la parte que puede, también les ayuda. Tenemos que mejorar todavía más esa intervención. Y el Centro de Interpretación Paco de Lucía, que será una realidad pronto, créanme que es un proyecto muy complejo, pero es un proyecto que se está asentando bien y que va a ser una importante herramienta también para proyectar Algeciras en positivo a través del flamenco y a través de la figura de Paco de Lucía. Y por último, agradecer de una manera muy cariñosa a ese equipo, Rosabel como directora de nuestro museo municipal, a Marian. Muchísimas gracias, Marian, porque además te has implicado de una manera muy personal y bueno, pues ahí están los resultados. Javier, ¿qué voy a decir de Javier? Muchas gracias por todo ese apoyo siempre técnico, de intendencia, y también como con tu persona, Miguel. Miguel por ahí andará escondido, incluso Ana, que la estoy viendo, Ana García. Y permítanme a ese equipo de sonido también que han estado con nosotros de Concert Sound, a Pablo Brioso, y de 13B Visual de vídeo con Juanjo Brutón. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que estos días nos han seguido, porque al final su difusión es importante para que Algeciras siga sonando en positivo. Así que nada más, muchísimas gracias y hasta las próximas segundas jornadas. Con todos, me gustaría con todos, si es posible. Venga, con los de sonido también.